Hermano, estábamos compartiendo este tiempo sobre la iglesia, ¿cierto? El Señor nos está llevando a poder considerar varios aspectos de lo que implica la iglesia, de lo que es la iglesia. Por ejemplo, cuál es el fundamento, cuál es el origen, cuáles son las cosas que suceden dentro de la iglesia. Y en cuanto a eso, el Señor ponía en mi corazón, como es tan vasto el tema y como ya hemos ido compartiendo de otros asuntos, compartir de tres cosas: de su origen, de su procedencia y de cuál es el material del que está hecho la iglesia. Entonces, si es que nosotros queremos buscar el origen, pudiéramos con justa razón dirigirnos al día de Pentecostés, ¿cierto? Entonces todos podríamos decir, amén, ese es el día en que la iglesia comenzó a existir, ¿no es cierto? Cuando, cuando nuestros hermanos estaban en el aposento alto, perseveraron ahí y entonces el Espíritu fue derramado, la bendita persona del Espíritu Santo fue derramada. Y entonces decimos, amén, ese es el principio. Pudiéramos ir un poco más atrás, sin desconocer ese asunto. Pudiéramos ir a la crucifixión de nuestro Señor cuando fue traspasado, que eso nos muestra, en, y si es que miramos en retrospectiva hasta el momento en el que de Adán fue tomada Eva, podríamos decir que es como un símil, como que el Señor nos está mostrando como que Adán fuera como tipo de Cristo, en eso. Entonces decimos, claro, cuando fue traspasado fue por una cuestión práctica para ver si estaba muerto, ¿cierto? Entonces, con eso se cumplió la profecía de que ninguno de sus huesos fue quebrado. Pero además de eso, de su costado brotó agua y sangre. Entonces podemos decir, claro, y entonces los médicos nos dicen que es porque había tenido un paro y que eso es lo que sucede cuando hay un paro, ¿no es cierto? Entonces estaba realmente muerto. Y pudiéramos quedarnos con esa evidencia. Pero hay algo más allá, pues. El Señor nos muestra algo más, la palabra nos muestra siempre algo más allá. Entonces con eso podemos ver que esto simboliza algo, por el modo en que la iglesia sería limpiada de sus pecados y el agua, el modo en que sería lavada de toda mancha, ¿no es cierto? Y podríamos decir entonces, amén, acá tenemos un otro origen. La iglesia comenzó en ese momento. Y son dos cosas gloriosas que tienen que ver con el mismo, con Dios, ¿no es cierto? Podemos decir, claro, podemos fecharlo ahí, pero pudiéramos ir más atrás incluso, podríamos ir a las profecías, podríamos ir a Abraham, podríamos ir hasta Adán y Eva, que ellos son, podríamos decir, la primera iglesia, porque cuando hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, el Señor está ahí, no como una cuestión supersticiosa, sino como una realidad. Y cuando en el corazón nos disponemos a buscar al Señor, el Señor está en medio nuestro, aunque seamos dos. Y entonces, todas estas cuestiones, el Señor me hacía meditar, son cosas, momentos gloriosos, ¿no es cierto? Y meditar en ello es de mucha bendición, de mucha ganancia, en cada uno de ellos. Y quizás suena medio extraño lo que les digo, pero no son la explicación del origen de la iglesia, sino que la iglesia es la expresión en el tiempo de un designio divino. Es porque en la eternidad se decidió, Dios decidió que la iglesia iba a existir, es que el Espíritu Santo fue derramado. Porque en la eternidad Dios decidió que el Hijo iba a morir por nosotros porque que el Hijo muriera no fue un plan B, no fue un remedial, pues, sino que es una cosa que Dios decidió desde antemano. El Cordero que fue inmolado desde antes de los tiempos, dice la palabra. No fue como que, no funcionó el plan de que Adán comiera el árbol de la vida, comió del árbol del bien y del mal, entonces tenemos que remediarlo de alguna forma, proyectemos la muerte del Hijo. No fue así, ¿no es cierto? Sabemos que esto es el propósito eterno de Dios. Y entonces, siguiendo esta línea, sabemos que la iglesia tuvo su origen en el corazón de Dios, ¿no es cierto? Tuvo su origen en el seno de Dios, en la eternidad. Nosotros, para comprenderlo, le llamamos eternidad pasada, ¿no es cierto? Porque somos seres finitos, no comprendemos lo que es eterno, lo que es infinito. Entonces, hay un hermano que lo explica súper bien, nuestro hermano Cristian Chen, que partió con el Señor hace pocos años. Él decía,
eh, que el tiempo puede ser definido como desde el punto en el que Dios comienza a obrar hasta que deja de obrar. Como decía el mismo Señor, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja, pero va a llegar un punto en el que va a dejar de trabajar y va a descansar de eso. Y de ahí en adelante existe la eternidad futura. Y desde antes de que el Señor comenzara a obrar hacia atrás, entendemos lo que es la eternidad pasada. Para nosotros, porque de alguna forma necesitamos ponerle un nombre porque se nos escapa, no está más allá de nuestra comprensión, como Dios que está más allá de todo entendimiento. Entonces, en ese punto, en la eternidad pasada, es cuando se decidió que la iglesia iba a existir. Entonces, hay un término que es maravilloso, un término griego que es pericoresis. Suena como una cosa así súper extraña. Lo hemos escuchado ahora en el retiro y en algunos otros momentos. Es una palabra compuesta, son dos palabras. Es peri y coreo o corei. Y tiene que ver peri con alrededor, o significa alrededor, y coreo o corein es mover o contener. Entonces habla de esta realidad de la Trinidad, que es una cosa en realidad incomprensible, de que tres personas sean Dios y que no dejen de ser tres personas, ¿no es cierto? Y que no somos politeístas, creemos en un solo Dios. Pero ese solo Dios se expresa en tres personas. Entonces, una definición o una forma de definir esta relación íntima y perfecta que hay en el seno de la Trinidad es que cada individuo habita junto al otro y en el otro sin confundirse y mantienen entonces su, su distinción mientras comparten una sola esencia y vida divina. Se los repito porque es medio como confuso. Entonces, cada persona habita junto y en la otra, sin confundirse, manteniendo entonces su distinción en, en esencia y en vida divina. Y es una cosa medio extraña, ¿no es cierto? Yo creo que cuando estemos con el Señor de alguna forma lo vamos a comprender. Por ahora lo decimos así como una definición que no hacemos que la entendemos. Entonces, otra forma más poética es referirse a la pericoresis como una danza. Entonces, se dice que la pericoresis era una danza en la que cada uno gira en torno al otro, entrelazándose mutuamente hasta hacerse como uno, hasta parecer como uno. Eso entonces nos recuerda un poco a lo que Salomón escribía de la creación del mundo en Proverbios 8:30. Dice, entonces habla la sabiduría y la inteligencia. Y dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. Vemos esa danza eterna, ese complacerse mutuo, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces aquí está hablando del momento de la creación. Con él estaba yo ordenándolo todo. Pero nos da, es como un atisbo de lo que debe haber sucedido desde siempre en el seno de la Trinidad. Este, este disfrute mutuo. Otra forma de comprender esta idea de que Dios es desde siempre es lo que Juan escribe sobre el Señor. En el principio era el verbo en Juan 1:1 y el verbo era Dios y el principio era el verbo y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Entonces habla de una persona, aparte de esa persona y con esa persona. O como el Señor mismo lo decía, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De pronto esa oración que está en Juan se nos pasa, es como bien compleja de comprender, pero habla de esta idea de que uno está en el otro, pero de alguna forma no se confunden. Y es en ese momento en el que, como dice Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 1 del 4 al 6 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Entonces comprendemos en ese momento, en la eternidad pasada, en el que existía esta complacencia mutua, esta pericoresis, esta danza en la Trinidad, en la que se bastaban a ellos mismos, deciden entonces crear a la iglesia.
Ahí está. Dos veces. Ah, sí. Sí. Claro, sí, claro. Van a pasar esas cosas así de repente para que quede más claro. Y entonces sigue diciendo Pablo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y en Efesios también, siguiendo en Efesios en el 11, en el verso 11 del mismo capítulo, lo recalca, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. Y, y también otra cita para reafirmar lo mismo, Pedro nos dice algo similar en su primera carta, en el capítulo 1, en el verso 2. Él se está presentando y en medio de la presentación dice que nosotros somos elegidos según la presencia de Dios Padre. Entonces, según lo que él sabía, según lo que él anticipadamente sabía de lo que nosotros íbamos a hacer, nos escogió. Entonces, en él fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, con esto vemos que la iglesia no es, no surge por una decisión humana, no surge por un consenso humano, no surge porque los hermanos querían reunirse y decían, bueno, está Dios, Jesús vino a la tierra, resucitó y por eso nosotros tenemos que seguirle. Es como obvio, Él es Dios, sino que es un asunto que nace en el corazón de Dios, desde antes. Entonces, eh, nos hemos acercado, como dice la palabra, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. No nos hemos acercado a cualquier cosa, sino que es algo que emana de Dios. Y esta es la segunda característica. La iglesia entonces tiene un origen eterno y una procedencia celestial, por lo mismo. Procedemos del cielo. Y en cuanto a eso, no nos cuesta mucho aceptar a que el Señor es del cielo, ¿no es cierto? Nos compartían los hermanos. El Señor es celestial y cuando el Señor lo dice, nosotros decimos amén, el Señor es celestial. Pero nosotros, por otro lado, pensamos que somos celestiales, es medio complicado, porque estamos acá en la tierra, ¿no es cierto? Pero la palabra nos revela por medio de lo que el mismo Señor le decía a Nicodemo, cuando conversaba con él, le decía, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y uno pensando en eso, y bueno, Nicodemo obviamente era muy concreto en su aproximación y pensaba que tenía que volver al vientre de su madre. Pero el griego dice que este nacer de nuevo es nacer de arriba, nacer de lo alto. Ese es el original. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que nosotros hemos nacido de lo alto y por lo tanto somos celestiales. O si no, otra idea que otro verso está en Primera de Corintios 15 del 47 al 49, hablando de esta nueva realidad en la que vivimos ahora. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Esto refiriéndose a Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y entonces nosotros, como el Señor que es celestial, somos celestiales porque tenemos este nuevo origen. Y esto de pronto nos parece como medio, como no muy cercano, ¿no es cierto? Somos celestiales, pero ¿en qué nos afecta esto en el diario vivir? Y se relaciona con lo que en teología se ha dado en llamar este ya, pero todavía no, o ya y todavía no. Entonces tenemos este origen, somos del cielo, porque el Señor nos ha hecho entonces nacer de arriba. Pero ¿cómo lo llevamos a la práctica en el diario vivir? Cómo es que se demuestra esto de que somos del cielo? Porque la palabra también dice que estamos juntamente, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y dice que también nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos, esa es nuestra realidad, pero aún así no la vivimos, parece como tan completa.
Y ahí entonces entra esto que les decía, esta idea, ya, pero todavía no. Ya somos celestiales, pero todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Entonces, una forma de poder aproximarnos a esto, no en plenitud, así como cuando Israel iba peregrinando a Canaán, se entiende que ellos fueron conociendo como aspectos de Cristo, en la roca que lo seguía, en la nube, en la columna de fuego, en el maná. Entonces todas estas cosas son aspectos de Cristo, como aspectos parciales de Cristo. Pero cuando llegaron a Canaán, conocieron la plenitud de Cristo. Entonces, nosotros ahora estamos gustando como de no la plenitud, pero sí de aspectos parciales. Y en ese punto estamos en el ya, pero todavía no. Somos celestiales, pero vivimos en la tierra. Entonces, ¿cómo podemos vivir como celestiales? Pablo dice que una forma es, cuando le escribe a los Colosenses en el capítulo 3 versículo 2 les dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es difícil, porque estamos acá en la tierra. Entonces nos pasan cosas de pronto terribles, o nos pasan cosas que no queremos, que no son tan terribles. Y entonces en todo eso, el Señor nos invita a que nosotros asumamos nuestra posición como celestiales y no consideremos las cosas desde la tierra, sino desde el cielo. Y es ahí en donde todo encuentra su orden, donde entendemos que el Señor está obrando en cada cosa que nos sucede. Todas esas cosas van cooperando para que Él sea formado. Todas esas cosas cooperan para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Pero como estamos hablando de la iglesia y no solamente de individuos, entonces vemos cómo todo eso va generando que la iglesia se vaya conformando al corazón de Dios. Que la iglesia entonces vaya siendo ataviada. En el retiro había un verso lema que estaba en Efesios 5:27, que finalmente nos revela quién podrá lograr esto. Porque si dependiera de nosotros, no nos vamos a ataviar para el Señor, para su retorno. No lo vamos a lograr, porque no podemos. Entonces, Efesios nos revela la respuesta. Dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Entonces, ¿quién es el que está ataviando a la iglesia? ¿Somos nosotros o es el Señor? El Señor. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando dice que es el Señor quien tiene la estrella en su mano, se revela después, ¿no es cierto? Es una de las cosas reveladas que aparece ahí escritas textuales, son los mensajeros. Entonces dice, el Señor tiene los mensajeros en su mano. De pronto, como le pasó a Ana, como nos compartía el hermano, Ana vio que no habían mensajeros. Entonces que Elí estaba en cualquiera y su hijo hacían cualquier cosa. Entonces ella sintió del Señor que faltaban mensajeros. Los mensajeros están en la mano del Señor. El Señor no va a dejar a su iglesia sin mensajeros, pero tienen que haber personas que se dispongan para poder cumplir ese rol. Entonces ella oró porque comprendió lo que el Señor necesitaba. El Señor necesitaba que hubieran mensajeros. Y ella dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. Yo no me lo voy a dejar para mí. Porque comprendió que Dios era el que estaba clamando por eso. No era ella la que necesitaba un hijo, porque al final era todo un desprecio para ese tiempo ser estéril y no tener hijos, más encima, por lo mismo. Y aún así, ella cuando iba a recibir su hijo, lo iba a dar al Señor, entonces no tenía ningún sentido, porque si es que ella recibía algo, lo que ella debió haber hecho era conservarlo para ella, para ya no sufrir las burlas de los demás. Pero aún así ella no pensó en ella. Entonces nos damos cuenta que ella comprendió el corazón de Dios, que Dios estaba clamando por un mensajero. Entonces Samuel se convierte en un mensajero del Señor. Y así sabemos que el Señor siempre va a encontrar la forma de inquietar los corazones de sus mensajeros para que vayan en pos de Él. El Señor los tiene en su mano. Y así como el Señor también, Él mismo se está preparando a una iglesia. No somos nosotros los responsables, somos del Señor.
dependemos del Señor. Y entonces esto nos lleva al, al último, al, al último de los aspectos. Sabemos entonces que la iglesia tiene su origen eternamente. Sabemos que su procedencia entonces es celestial. Y entonces finalmente nos preguntamos, ¿qué es la iglesia? ¿No es cierto? Porque tenemos todo esto, otro antecedente. Y entonces, en cuanto a eso, podríamos utilizar como la metáfora de la construcción y empezar a pensar en materiales. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Con qué se construye la iglesia? ¿Con qué se solidifica? Porque cuando uno hace una casa, entonces pone el radier, ¿no es cierto? Nivela, pone el radier y va subiendo y tiene sobre el fundamento, si el fundamento es malo, uno no puede, por ejemplo, hacer una casa de 2 pisos. Si es que no le puso unos buenos apoyos, cuando quiera subir, se le va a derrumbar la casa, ¿cierto? Entonces, el fundamento tiene que ser firme para que la casa pueda ser estable. Y entonces nos encontramos con estas preguntas. ¿Quién podría ser la esencia? ¿Quién podría ser el fundamento? ¿Con qué materiales se construye? ¿Cómo se sigue sobre edificando? Y entonces, respondiendo a estas dudas, podríamos plantearnos más preguntas. ¿Qué es lo que satisface el corazón de Dios? ¿Qué es lo que le da gloria a Dios? Y entonces ahora sabemos la respuesta. La iglesia es Cristo, no somos nosotros. Muchas veces se tiene la idea de que la iglesia es el grupo de los redimidos y de alguna forma es cierto, ¿cierto? Somos los que nos congregamos para buscar a Dios. Pero finalmente y más profundamente y de forma de una revelación más sublime sobre el asunto es que la iglesia es Cristo mismo. Y eso eh, lo podemos ver, por ejemplo, en la conversión de Saulo. ¿No es cierto? Todos, no, todos conocemos qué pasó cuando Saulo iba camino a Damasco a apresar más cristianos. Había pedido permiso para salir fuera de Jerusalén. Y entonces aparece esta luz que lo bota al piso, una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo de inmediato entiende que en realidad no perseguía a personas, porque no perseguía a humanos, sino que perseguía al Señor. Entonces comprendemos finalmente que la esencia de la iglesia es Cristo. El fundamento, como dice la palabra, cuando el Señor le habla a Pedro y le aclara que sobre lo que él dijo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sobre ese fundamento se edificaría la iglesia. Entonces sabemos que la esencia es Cristo, el fundamento es Cristo. Y después cuando se nos habla sobre la sobre edificación, dice, mire cada uno cómo sobre edifica, ¿no es cierto? Entonces nombra tres materiales preciosos. Y esos comprendemos que son de origen divino. Entonces son Dios, son Cristo. La esencia es Cristo, el fundamento es Cristo, lo que sobre edifica es Cristo. Entonces estamos en presencia de algo que es divino. La iglesia es de un origen celestial, es divina. La iglesia es Cristo mismo. Entonces yo recordaba un compartir de un hermano se llama Dana Condon, un hermano gringo, estadounidense, que vivía en Nueva York y compartía con unos hermanos de los que tenemos mucho testimonio. ¿Han escuchado al hermano Stephen Kong y Christian Chen? Él vivía en Nueva York y conocía al Señor ya desde antes, pero llegó a la congregación en donde estaban esos dos hermanos. Imagínense llegar a esa congregación. Y, y entonces escuchando por mucho tiempo a este hermano, a Stephen Kong, de pronto comprendió que él no conocía qué era la iglesia, porque él era un pastor y tenía mucho éxito. Entonces decía, yo sabía cómo mover los corazones de las personas. Yo sabía cómo hacer un buen servicio. Yo sabía qué alabanzas tocar en qué momento para que los hermanos se emocionaran más. Yo sabía qué alabanzas tocar en el momento antes de la ofrenda para que los hermanos ofrendaran más. Yo sabía mover los corazones de ellos. Y el Señor dice como que lo derrumbó y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres tú? La iglesia soy yo. Y tú estás metiendo mano de acuerdo a las cosas que tú sabes hacer, componiendo a la gente de acuerdo a sus capacidades naturales. Uno es más bueno para hablar, entonces lo ponemos a recibir, lo ponemos a dirigir.
Otro, qué sé yo, es muy buen músico, entonces lo ponemos a tocar, pero no hay realidad. Entonces se dio cuenta que en realidad no había conocido qué era la iglesia. Y bueno, y esta es una visión periférica, lo que le estoy hablando, como una visión superficial. Pero tiene que quedar claro en nuestros corazones que la iglesia es Cristo, que no podemos nosotros meter mano, no podemos decidir, no podemos, si no somos guiados por el Espíritu, hacer cosas que no tienen que ver con lo que el Señor quiere. O sea, podemos, pero eso va a dejar de ser la iglesia. Entonces tenemos que, esto tiene que generar un temor y un temblor delante del Señor cuando estamos en medio de la iglesia. De pronto pensamos que porque estamos sentados no estamos dando ningún testimonio de nada, pero no es así, po. Con nuestros hechos, con nuestras conductas, con nuestras palabras, todo da un testimonio. Y entonces tenemos que conducirnos no solamente cuando estamos acá, porque nosotros no dejamos de ser la iglesia, siempre con este temor y temblor delante del Señor, porque nosotros no nos hemos acercado a cualquier cosa. Nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Ahí es donde estamos. Ahí es donde hemos sido incluidos por gracia por el Señor, porque no es de nosotros. Entonces, gracias al Señor que ninguno acá cree que la iglesia es este lugar, ¿cierto? Que vinimos a la iglesia, sino que pertenecemos a la iglesia porque el Señor nos ha puesto en ella. Y entonces pensamos ahora cuál es la misión de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Si la iglesia es Cristo, ¿no es cierto? Podríamos pensar para evangelizar. Claro que la iglesia es misionera, necesita evangelizar, ¿no es cierto? Podríamos pensar que para edificarnos a nosotros, claro, para edificarnos también, para, para poder hacer obras buenas, claro que sí, es para eso. Pero aquí estamos tocando solamente la superficie del asunto, porque como el Señor nos va revelando, la iglesia es Cristo. Entonces, estas cosas son buenas, pero por lo bueno podemos perder lo mejor. Lo mejor es Cristo mismo. Entonces, ¿para qué fue manifestada la iglesia, hermano? Para hacer esas cosas que son buenas. La iglesia, hermano, fue manifestada para manifestar la vida de Cristo, para manifestar su gloria aquí en la tierra. Que esto, sino el carácter del Señor. Escuchaba hace poco esto mismo, compartía el hermano César Albino. Lo encontraba tan maravilloso para explicar el porqué. Es para manifestar la vida y la gloria de Cristo. Para eso es que fue manifestada la iglesia. Y luego vendrán las otras cosas, pero el centro es Cristo. La iglesia depende del Señor, porque el Señor se va a asegurar de presentársela a sí mismo. Nosotros centremos nuestra vida en el Señor. Démosle a Él el primer lugar. Que no pierda en nosotros, que no se pierda ese primer amor. No es, no es volver a lo que hacíamos antes, es que el Señor sea el centro de nuestra vida. Amén, hermano. Oremos. Señor, te alabamos, te agradecemos por tus muchas misericordias con nosotros, Señor, que se renuevan cada día, Señor. Te agradecemos por habernos salvado, Señor, y rescatado de nuestra vacía manera de vivir, Señor. Nuestra vida sin sentido, Señor. Por habernos rescatado de nosotros mismos, Señor. Y por continuar rescatándonos, Señor, para tu gloria, Señor, para tu alabanza, para exaltarte a ti, Señor, para alabarte a ti todos los días de nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Señor, porque no nos has dejado solos, sino que nos has puesto en medio de tu cuerpo, Señor. Oh, Señor, nos has puesto en medio de tu iglesia, Señor, de tu casa, aquí en comunión, Señor, con los hermanos, Señor. Qué maravilloso eres tú, Señor, porque nos permites esto, Señor.
Realmente es un regalo maravilloso estar en tu iglesia, Señor. Señor, permítenos considerarla, Señor, con la seriedad que corresponde, Señor. Considerar, Señor, lo que la iglesia es, de dónde procede, cuál es su esencia, Señor. Porque eso nos va a dar, Señor, la dirección, nos va a indicar, Señor, el camino a seguir. Oh, Señor, haznos, Señor, desconfiar de nosotros mismos para poder, Señor, ir en pos de ti, Señor. Solamente depender de ti, Señor, descansar en ti. Oh, Señor, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esta parte de tu iglesia, Señor, aquí en Punta Arenas. Bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos que de corazón limpio te buscan, Señor, en donde quiera que se reúnan, Señor. Oh, Señor, y declaramos que somos uno, Señor, en ti, porque una sola es tu iglesia, Señor. Amén.